Programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Taller Técnico Estructuras de Acumulación. El principal objetivo de la acumulación de agua es que los agricultores logren una mayor seguridad hídrica, proporcionando viabilidad comercial a la producción. La construcción de un tranque puede llevar a aumentar la productividad, debido a que permite administrar de mejor forma el recurso hídrico. En las parcelas de regantes de canales donde se implementan entregas por turnos, estos reservorios permiten estabilizar el riesgo ante cambios de frecuencia en la entrega. Los embalses son estructuras de mucha utilidad, pues son utilizados en campos como el riego, la generación de energía, el control de inundaciones, control de sedimentos, entre otros. Un embalse o represa es una acumulación artificial de agua que tiene como particularidad poder ser parcial y o totalmente vaciado por gravedad o por elementos mecánicos. Los embalses se clasifican de acuerdo a su complejidad estructural, debido a la altura de sus muros y a su capacidad de almacenamiento. En primer lugar, tenemos los embalses de baja complejidad. Corresponden a aquellos embalses con alturas de muro menores a 1,5 metros y un volumen de acumulación menor a 10.000 metros cúbicos. Es posible su diseño sin la necesidad de elaborar un estudio de estabilidad de talud. En segundo lugar, tenemos los embalses de mediana complejidad. Son aquellos con altura de muros entre 1,5 y 5 metros y un volumen de acumulación entre 10.000 y 50.000 metros cúbicos. A diferencia de los embalses de baja complejidad, es necesario elaborar un estudio de estabilidad de talud considerando las características del material que se utilizará en la confección de los muros. Por último, tenemos los embalses de alta complejidad, que son aquellos embalses de altura de muro mayores a 5 metros y un volumen de acumulación mayor a 50.000 metros cúbicos. Al igual que los embalses de mediana complejidad, se requiere el estudio de estabilidad de talud y además es necesario el cumplimiento del artículo 294 del Código de Aguas, que establece la necesidad de aprobación por parte del Director General de Aguas. Desde el punto de vista del riego, el embalse estacional es una laguna artificial construida para almacenar agua durante la estación lluviosa para distribuirla durante la estación seca. El embalse de regulación corta es una obra que permite la acumulación de agua de riego para la regulación nocturna o de fin de semana. Embalse de regulación estacional. El embalse de regulación interanual o de temporada es una obra hidráulica que permite almacenar aguas en el periodo del año en que dicho recurso es abundante para utilizarlas en el periodo en que escasea. En Chile, estas obras se utilizan generalmente para acumular aguas provenientes de las lluvias de otoño e invierno para utilizarlas en los meses siguientes, de primavera y verano. Embalse de regulación corta. El embalse de regulación corta es una obra predial que permite la acumulación de agua de riego para la regulación nocturna o de fin de semana. En los embalses de regulación nocturna se acumula el agua de riego durante la noche y se utiliza al día siguiente con mayor eficiencia, puesto que se evitan las grandes pérdidas de agua por riego nocturno. Los embalses de regulación de fin de semana permiten, además de acumular agua durante las noches, almacenar el volumen de agua que se recibe durante las 24 horas del día domingo y entregarla en forma diurna de lunes a sábado. ¿Cuáles son las características técnicas de la obra física? Los embalses de regulación corta son estructuras hidráulicas que se componen generalmente de las siguientes obras. Primero, la poza de inundación, que es la cavidad donde se acumula el agua de riego en el embalse. En general, la poza se excava en la zona de inundación y en su perímetro se construyen muros en terraplén utilizando el material proveniente de los cortes en el terreno. En segundo lugar, tenemos los muros, que se construyen de tierra de sección trapezial con un coronamiento de ancho adecuado y con taludes de pendiente definida de acuerdo a la naturaleza del material que formará el terraplén. En tercer lugar, tenemos el decantador, que es una obra hidráulica especialmente diseñada para mantener el agua de riego que se entregará al embalse a una velocidad reducida durante un intervalo suficiente para que la materia suspendida se deposite gravitacionalmente, lo que permite la eliminación de las partículas sólidas contenidas en el agua.
En cuarto lugar tenemos las obras anexas de entrega, que pueden entregar el agua al embalse de forma directa desde el canal alimentador o a través de un decantador. La obra puede consistir simplemente en una estructura de derivación en la cual se instalan compuertas en el ramal saliente hacia el embalse y en el pasante del canal alimentador. Luego tenemos las obras anexas de torna y rebalse, que consisten en una estructura común para descargar agua desde el embalse a los canales de distribución del predio y para evacuar los excesos de agua desde el embalse. ¿Cuáles son los tipos de revestimiento para embalses? Dentro de una gran diversidad de materiales utilizados para el revestimiento, que tienen como finalidad principal la impermeabilidad de la estructura, se pueden destacar los siguientes. Terreno natural. Se confecciona el talud en base a terreno natural, proporcionando las características de compactación y geométricas que entreguen el soporte a la estructura, además de la incorporación de suelo arcilloso para su impermeabilidad. Geomembrana. La utilización de geomembranas como revestimiento impermeable abarca un campo amplio de aplicaciones, siendo normalmente utilizada para el revestimiento de embalses de tierra. En el mercado existen diferentes tipos de membranas. Algunas tienen un buen comportamiento al punzonamiento y a los rayos ultravioletas, lo que permite el uso en condiciones extremas. La superficie de apoyo deberá ser lisa y sin elementos que puedan perforar o cortar la geomembrana, nivelada en forma continua y uniforme. La superficie de apoyo debe tener una compactación adecuada, de manera tal que evite asentamientos diferenciales que puedan inducir deformaciones importantes a la geomembrana. Por último tenemos las técnicas de acumulación y captación de aguas lluvias. ¿Qué es la captación de aguas lluvias? Es una técnica que permite capturar o desviar la precipitación de agua caída en un área determinada para ser utilizada en el riego de cultivos bajo invernaderos, huertas familiares o en la vida diaria de los hogares de los productores de zonas áridas, como lo es el secano costero e interior de la zona central de Chile. ¿Cuáles son las formas de captación de aguas lluvias? En primer lugar tenemos in situ en el suelo, es decir, a través de distintas técnicas que permitan facilitar la infiltración de agua de escorrentía y acumularla en el perfil de suelo. En segundo lugar, tenemos aguas superficiales o pequeños tranques. Una de las formas más importantes de captar y almacenar las aguas lluvias en los terrenos agrícolas es a través de las aguas superficiales de 100 a 500 metros cúbicos de capacidad, que consiste en utilizar el agua de lluvia que cae al suelo y escurre, manejando desde su captación, conducción y acumulación con el fin de incrementar la productividad de los terrenos. Estas aguas pasan a constituir reservas acuíferas en las zonas de secano y pueden servir bien como bebida animal o para el riego de cultivos. En tercer lugar está el colectarla desde los techos de las casas. Se recogen las aguas lluvias desde los techos y todo tipo de construcción que pueda existir en un predio agrícola para conducirla por sistemas de canaletas y tuberías hasta un estanque acumulador de plástico polietileno, a una cisterna flexible o a una cisterna de ferro-cemento, que corresponde a una estructura de una mezcla de fierro, cemento, arena y gravilla. Atrapanieblas, otra alternativa tecnológica de captura de aguas para la agricultura familiar campesina, es este sistema, que consta de una malla Rachel doble con un área de 40 metros cuadrados de colecta, la cual va sujeta por dos postes de 6 metros de altura, que a su vez van enterrados en el suelo y sostenidos por alambres acerados. Con respecto a las lluvias colectadas, los volúmenes de agua que colecta son similares a los techos de las casas, de igual área de captación, con la diferencia que el agua captada es limpia, siendo adecuada para bebida humana y producción de hortalizas y o forraje verde hidropónico bajo invernadero.